Hola Livia, compañeros, apreciados todos. Soy Blanca y me llena de orgullo y satisfacción poder presentar mi experiencia en el Practicum 1, unas prácticas que he realizado en el ámbito de la salud, en el CSIC, en la UNIBE, la Universidad Iberoamericana, Santo Domingo, República Dominicana. Nada, espero que os resulte interesante y que os animéis a comentar o confrontar cualquier aspecto que consideréis digno de debate. Vamos allá. Bueno, pues como comentaba con anterioridad, yo he realizado las prácticas en el CSIC, que es el Centro de Estudios e Investigación de la Conducta, en el campus universitario de la Universidad Iberoamericana, de la UNIBE. La propia UNIBE define el CSIC como una unidad de extensión y servicios comunitarios a través de la oferta de servicios de terapia, evaluación y capacitación a sectores necesitados de la sociedad. Y efectivamente hacen una gran labor social en el sentido de que los clientes, a cambio de perder cierto grado de privacidad, porque están siendo observados por medio de la cámara de Gesell, pues reciben un descuento a la hora de contratar los servicios, con lo cual, teniendo en cuenta los salarios mínimos, que son bastante ridículos y que aquí por todo hay que pagar porque no hay seguridad social, entonces los médicos y demás son súper caros, pues mira, es una labor social importante que hacen y que las familias realmente agradecen. En este sentido, como comentaba mencionando la definición de la UNIBE, que la UNIBE hace del CSIC, principalmente hacen evaluaciones y psicoterapia. Por un lado hay una persona encargada de las evaluaciones, con lo cual es una persona especializada en ello, y luego el resto de la plantilla que hace pues, la tarea de la psicoterapia en sí, ¿no? que se presenta de múltiples formas y colores. Hacen terapia familiar, individual, de pareja, terapia de juego, y luego desde cada uno de los enfoques, ¿no? que corresponda a cada uno de los psicólogos, la visión subjetiva dentro de la clínica. Y bueno, lo único que no hay es terapia grupal, pero sí que hay una señora que se encarga de estimular a niños que tienen dificultades de aprendizaje y con el habla. En cuanto a la temporalización, en un principio yo tenía la idea de ir martes y jueves, quería ir más horas, pero bueno, los jueves ha dado la casualidad de que la psicóloga que me habían asignado, pues la verdad es que me ha costado bastante contactar con ella. De hecho, no la conozco a día de hoy. Las veces que he ido, la sala correspondiente a la cámara de Gesell estaba ocupada, estaban dando clase dentro, entonces bueno, pues me ha sido imposible realmente asistir a sus terapias. Entonces he estado yendo los martes por la mañana al enfoque psicoanalítico y por la tarde al enfoque humanista. Hasta hace unas 2 o 3 semanas, cuando, bueno, a Alejandra, que era la psicóloga de tarde, empezó a surgirle una serie de complicaciones médicas y hizo una serie de cambios de las citas, le cambiaron los horarios y al final pues me ha resultado igual de incompatible que con la psicóloga de los jueves, ya que las veces que he ido no he podido asistir a la cámara de Gesell y tampoco he podido entrar dentro de la sala de terapia porque, bueno, la cliente no quería. En este sentido, pues al final he asistido las mañanas de los martes, unas 5 horas aproximadamente cada martes. Aún así, bueno, las horas las he cumplido de sobra. De hecho, sigo yendo, aunque, bueno, aunque ya esté terminando la asignatura o estemos en época de exámenes, yo sigo yendo a terapia, a CSIC. Respecto a mis psicólogas de referencia, hablaré en primer lugar de Ingrid, que aunque ecléctica, igual que Alejandra, pero bueno, ella aunque ecléctica primordialmente, y nunca mejor dicho, es psicoanalítica y se dedica a terapia infantil. Se encarga bueno, de hacer fluir aquel saber que el cliente tiene pero que no sabe que tiene por medio de terapia de juego simbólico y de técnicas proyectivas básicamente.
está formada en Francia, con lo cual pues tiene bastante conocimiento sobre el psicoanálisis lacaniano, algo que he agradecido porque, bueno, en las conversaciones que he tenido con ella después de las terapias he podido clarificar algunos conceptos que estaba estudiando en la UOC y la verdad es que, bueno, ha sido un encuentro bastante constructivo con ella. Y en segundo lugar, pues Alejandra, que es más bien con humanista sistémica, orientada a terapia de adultos, especializada sobre todo en trauma y en terapia de pareja, aunque en este último ámbito, en la terapia de pareja, no he podido verla en su salsa porque no ha habido parejas, solamente ha habido terapia individual. Pero bueno, la verdad es que con ella he aprendido bastantes recursos, aunque reconozco que la psicología humanista no es mi fuerte porque no he tenido ocasión de profundizar. He aprendido bastante con ella en este sentido, aunque, bueno, como dije antes, últimamente no he podido ir a sus terapias. En general, estos serían pues, los rasgos distintivos de los dos enfoques, pero comparten similitudes, tres en concreto. En primer lugar, consideran que los trastornos son etiquetas y ejercen un efecto negativo sobre la persona. En segundo lugar, sus terapias no contemplan una fase estanca de evaluación, sino que la evaluación es un continuo que abarca toda la terapia, están en continua observación y continuo examen de, pues, tanto de la terapia como del paciente y de su desarrollo y su evolución. Y en tercer lugar, ambas consideran que la terapia, el trabajo de terapia es un proceso de liberación, en donde el individuo intenta pues deshacer los nudos que le impiden ser feliz, por así decirlo. Antes de entrar en materia, en el apartado cuarto de población diana y contexto demográfico, he de aclarar que en República Dominicana no es oro todo lo que reluce, ni que, bueno, ni todo es playa, ni todo es resort, ni nada de esto, ¿no? En realidad se trata de un país que está en vías de desarrollo, por no decir que es un país subdesarrollado. Y bueno, hay bastante delincuencia y pobreza. De hecho, mmm, las personas como yo, mi pareja o yo, como somos blanquitos, tenemos que tener cuidado porque se nos ve como turistas y si salimos a determinadas horas y demás, pues tenemos más probabilidad de ser atracados que un dominicano. Pero bueno, dicho lo cual, como decía, entro en materia y empiezo por la delincuencia y la pobreza que he comentado. Sigo por la imprudencia al conducir. Es una cuestión ya, yo creo que de educación. Conducen hablando por teléfono, eh, bebiendo alcohol y demás, ¿no? Entonces hay como una imprudencia al conducir masiva. No respetan los pasos de cebra, etcétera. Muchísimo accidente en este sentido. Luego hay un machismo normalizado e internalizado en la cultura. De hecho, a las niñas se les enseña a recibir bien los piropos y, bueno, así como en España una se escandalizaría, aquí pues si no te lo dicen es que eres muy fea. Entonces, bueno, en este sentido también hay mucho feminicidio. Eh, es muy común la familia desestructurada en el sentido de que, bueno, desde mi visión europea, a mí me escandaliza la cantidad de divorcios que hay, aunque en Europa también los haya, pero aquí es que es algo sistemático. Y a lo mejor un hombre de 27 años se ha casado ya 3 veces. Esto lo relacionan generalmente con las ideas de, bueno, ideas tradicionales, religiosas, que, que hacen que los jóvenes, cuando tienen la oportunidad, pues ya vivan muy deprisa. Entonces, pues eso de convivir en pareja sin estar casados está mal visto. Con lo cual, pues son novios hasta en el momento en el que cumplen a lo mejor 18 años y se pueden casar. Y entonces se casan y tienen hijos y los tienen pues sin tener demasiado, bueno, sin tener dos dedos de frente o sin poder tener una visión madura, ¿no?, de lo que sería la paternidad. Esto da lugar a pues problemas en el desarrollo de los niños porque realmente no están preparados para tener hijos tan jóvenes y no tienen formación, no tienen, en este sentido, bueno,
Se da mucho en las familias estructuradas la ausencia del padre, dando lugar a problemas de complejo de Edipo, claramente. Y bueno, como ya he comentado, los salarios son muy pobres en ese sentido también. Considero importante resaltar o recalcar en el hecho de que la mayoría de los clientes que acuden a terapia de Ingrid son niños con un perfil de trastorno de déficit de atención con hiperactividad o con TEA y que llevan bastante tiempo desescolarizados por ello. Los profesores dicen que es por mal comportamiento, pero yo tengo mis dudas y creo que se puede tratar de una forma de aplicar la tecnología del biopoder Foucaultiano para castigar o para inocular la culpa de manera inconsciente en aquellos sujetos que se escapan de la norma o que se desvían de ella. Algo que acaba desencadenando que el propio sujeto busque situaciones en las que pueda recibir un castigo y que por tanto es un mecanismo creador de delincuentes. Algo sobre lo que profundizaré un poquito o dejaré ver un poquito más adelante. Bueno, pues en el apartado de experiencia me comprometí desde el principio a ser puntual. De hecho, llegaba 5 minutos antes a la cámara de Gesell para poder activar el equipo de sonido y no perturbar con ruidos al otro lado del espejo, por así decirlo. He mantenido una actitud proactiva. Siempre que se me ha ocurrido, he tenido alguna ocurrencia, no he dudado en proponer algo. Pues no sé, por ejemplo, se me ocurrió hacer una especie de unos dosieres de psicoeducación, en concreto para una familia, pero viendo que se repetía la problemática en cada uno de los pacientes, los clientes y en sus familias, pues le propuse un dossier de psicoeducación y de hecho lo he empezado a hacer y llevo como 3 actividades o 4 que luego las enseñaré o las pondré adjuntas para descargar en algún sitio para que mis compañeros podáis utilizarlas si queréis. He mantenido actitud proactiva, como decía, y una participación activa en la discusión de casos. De hecho, como diré a continuación en el siguiente subapartado, he propuesto un cambio de una alternativa de diagnóstico en un caso. Y bueno, siempre he intentado relacionar con todo lo que he ido aprendiendo en la UOC. A cambio, mis psicólogas me han tratado como una colega más. Así que, muy guay. Respecto a mis funciones en el centro, las puedo resumir en 6. En primer lugar, he hecho una observación no participante en cámara de Gesell. En segundo lugar, he participado activamente en la discusión de casos. En tercer lugar, he elaborado material de apoyo para la psicoeducación. También he hecho material manipulable y he adaptado y aplicado un cuestionario y he hecho una propuesta y exploración de diagnóstico alternativo de un caso concreto de trastorno de déficit de atención con hiperactividad en diagnóstico provisional con un TEA. Respecto a mis conclusiones, me gustaría mencionar que la discusión de casos, la participación activa en el método de casos que nos proporciona el estar de observadores y luego discutir lo que se ha visto en sesión con nuestras psicólogas, podríamos contextualizarlo bajo la mirada de Lewin de 1946, del triángulo de investigación, acción y formación, que nos permitiría estar en condiciones para plantearnos situaciones hipotéticas por medio de los dilemas, bien sean elaborados por nosotros o por los psicólogos. En mi caso, a mí me han planteado dilemas y es por lo que llego a estas conclusiones, ya que por medio de estas preguntas, por medio de situaciones, no solamente de los casos que estamos viendo, sino de las situaciones hipotéticas que de esos casos pueden abstraerse, podemos poner en práctica, aunque sea en el ámbito imaginario, es un ámbito más seguro que el real, porque además de que se hace por medio de como una forma de juego, ¿y qué pasaría si? Y un poco utilizando la creatividad. Como decía, mediante el role-playing se pueden dar situaciones reales en el sentido de que se verbalizan y uno realmente se pone en el lugar de pues si fuera real, ¿no? Esto da una especie como de experiencia, aunque no se viva
en realidad, ¿no? Es una experiencia que puede funcionar como priming para situaciones que realmente puedan darse, ¿no?, en el futuro. En este sentido, pues puedo decir que me he sentido bastante, bastante cómoda dentro de lo que cabe, aunque haya intentado romper un poquito la zona de confort. Me he situado en una zona de desarrollo próximo, como la que define Vygotsky, como la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad para resolver independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema en colaboración con otro compañero más capaz. Este compañero más capaz ha sido o bien la psicóloga de la mañana o la de la tarde, o bien los compañeros que tengo ahora, que son prácticos igual, con los que puedo discutir los casos. Como digo, no solamente sobre lo que ocurre en realidad, sino lo que podría suceder, que realmente podría suceder. Pues con la finalización de este tramo de prácticas y a partir de lo que he podido presenciar en ellas, me gustaría dejar la puerta abierta a un par de temas que quisiera explorar en el futuro. Por un lado, sería la posibilidad de ver con otros ojos más amables la problemática que tras los niños padecen un TDAH o un TEA, que en realidad pudieran estar demandando otro tipo de ayuda, otro tipo de tratamiento e incluso que pudieran estar eclipsando algún tipo de altas capacidades intelectuales, para lo cual nos vendría muy bien la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski a partir de su concepto de sobrecitabilidades para explicar el excedente de energía existente en el TDAH, así como el concepto de las disincronías internas y externas, que podríamos relacionar un poquito con los problemas relacionales del TEA a la hora de comunicarse con los otros o de sobrellevar la frustración, ¿no?, de estos niños con altas capacidades que no se sienten comprendidos en la sociedad. Por otro lado, un segundo tema que me llama mucho la atención y que tiene que ver un poco con la realidad en la que me encuentro inmersa es precisamente la posibilidad de correlacionar. Está lloviendo. La posibilidad de correlación, espero que se oiga bien, porque si no, la posibilidad de correlacionar esta tendencia al diagnóstico precoz y aventurero y a la consiguiente desescolarización tan extendida en este país, desgraciadamente, y la posibilidad, el hecho del acto delictivo, ¿no?, el convertirse en niños delincuentes. En ese sentido, me pregunto si los delincuentes nacen o se hacen. Y pienso un poquito en el estigma goffmaniano que tiene lugar cuando a un niño se le desescolariza por un problema que tiene o porque no sabe pedir la ayuda como debiera, ¿no? En este sentido, podríamos hablar de teorías de comparación y categorización social, un poco para reforzar ese autoconcepto negativo de los niños que son desescolarizados y que ya de por sí son estigmatizados. Para acabar hablando del efecto Pigmalión, que tiene su origen en la profecía autocumplida, creo que era el efecto Pigmalión de Rosenthal y Lambert, y la profecía autocumplida de Merton, que tiene su origen en el mito de Ovidio del libro 10 de Metamorfosis, en el mito precisamente de Pigmalión y Galatea, ¿no?, por si a alguien le interesa y quiere curiosear. Así son las cosas, así os las he contado. Muchas gracias por la atención, espero no haberos aburrido demasiado. Y nada, como decía al principio de la presentación, estaré gustosa de contestar vuestros comentarios. Nos vemos por aquí.